Te reclama. ¿Puedes estar de pie? Voy a estar de pie, sí. Costumbre de profe, de ponerme de pie. Muchísimas gracias a Pepe por la presentación austera, como debe ser, y al Centro Mediterráneo por la invitación de corazón. Un placer volver a estar en Granada con amigos y amigas. Las conferencias corren el riesgo de convertirse en una suerte de consumismo intelectual, donde uno al final termina la charla y dice: me lo he pasado bien, era una persona simpática, pero uno sale en ese tipo de conferencias con la sensación de ser un buhonero del pensamiento, un vendedor de crecepelo. Me interesaría darles algunas herramientas para intentar entender un mundo que leo confuso, ¿no? Un mundo que leo como demasiado velado. Y de alguna manera, si un arquitecto es capaz de ver un edificio e identificar la estructura, yo creo que los científicos sociales debiéramos tener la obligación de identificar las estructuras de la sociedad y contarlas para que la gente pueda armar su propio discurso. Es cierto que, bueno, acabo de venir de Venezuela y es curioso que el propio Pepe, cuando se refiere a Venezuela, se refiere como problema, ¿no? El problema de Venezuela. Yo lo plantearía casi como la solución de Venezuela, o cuando menos como el reto que plantea Venezuela. Miren, todos ustedes tienen seguro un criterio ya prácticamente construido sobre las elecciones recientes. Todos ustedes, estoy convencido de que tienen cierto ruido al respecto en lo que tiene que ver con las elecciones recientes. Acabo de terminar, por eso he bajado tarde, un artículo para mandar a público, porque me he indignado por enésima vez. Les cuento 3 o 4 detalles. ¿Saben? Las elecciones, el Consejo Nacional Electoral establece que las gana Nicolás Maduro, el candidato designado para sustituir a Chávez. Es una invitación informal, por supuesto, que después aceptan el Partido Socialista Unido de Venezuela y otros partidos para que Maduro sea el candidato, ¿no? Se presenta y gana por 275.000 votos. Más en porcentaje de lo que sacó Kennedy a Nixon, más de lo que sacó Caldera, otro presidente venezolano, a otro se llamaba Barrios, más de lo que sacó en porcentaje Aznar a Felipe González, más de lo que sacó Bush a Al Gore, y en cambio la derecha venezolana establece que le parece poco. Acostumbrados a que Chávez le sacara 10 puntos, 11, 20 puntos, de pronto se acerca a 1,8 y entienden que los resultados hay que desconocerlos. Ustedes habrán escuchado en la prensa, y como son ustedes todos personas honradas, se habrán hecho, por supuesto, un criterio, leyendo lo que dice la prensa. Y habrán leído en la prensa, por ejemplo, que había una negativa a hacer un conteo de todos los votos. Bueno, miren, la ley electoral venezolana acabó con los votos manuales, porque los votos manuales en América Latina es la clave del fraude. En México, en Colombia, en todos los países donde el voto es manual, el fraude es espectacular. Y establecieron un sistema electrónico donde tú vas al ordenador, tienes 2 opciones, votas, te sale una papeleta, verificas que la papeleta es lo que tú has escogido y la metes en una urna. Después, el 54%, que estadísticamente es innecesario que se haga tantas, el 54% de esas urnas se verifica si coincide lo que mandó el ordenador con lo que aparece ahí en las urnas. ¿De acuerdo? Para verificar que la cosa funciona. Bueno, en el 100% de ese 54% el resultado se consolidaba. Capriles pedía el recuento manual. Pero fíjense ustedes la trampa. Pedía el recuento manual, que no existe como tal. Lo que existiría era la auditoría de verificar si esos votos en el 100% de las urnas coincidía con lo que mandaban los ordenadores. Pero él no decía eso, decía voto manual, que no está recogido en la ley electoral, pero además no presentaba la denuncia ni en el juez ni en el Consejo Nacional Electoral. Y por tanto, en cuanto no presentara la denuncia, no se podía hacer nada. Durante 3 días ha estado diciendo y queremos el voto manual y queremos el voto, enredando la situación sin hacer lo que correspondía, que era presentar la impugnación en el Consejo Nacional Electoral. De una rueda de prensa diciendo que había 3.000 incidencias electorales. Y escoge una, que si ustedes entran en internet verán que es la que escoge el candidato Capriles para explicar la incorrección de las elecciones. Y es en Trujillo, un municipio que se llama Cuica. Él dice, miren, en Cuica 500 electores, y miren, el papel, miren,
720 votos. Bueno, ¿se dan cuenta? 500 electores, 720 votos. De estos hay 3.000 que demuestran que las elecciones son un fraude. El sinvergüenza de Capriles no muestra que lo que está presentando de los 500 es la mesa 2. Y en Cuica hay dos mesas, la mesa 1 y la mesa 2, con 500 electores cada mesa. 500 más 500 son 1.000. Y se han votado 720 personas y hay 1.000 electores, es absolutamente coherente. Pero eso no lo informa Capriles. Capriles dice que ha habido más votos que electores posibles y en todos los medios de comunicación se informa que ese ha sido el resultado. Y nosotros lo leemos en España y decimos que sinvergüenza Nicolás Maduro, que ha habido un fraude electoral, que no lo reconoce y que está robando a las elecciones al honrado pueblo venezolano. Habrán escuchado también ustedes, o incluso visto, si ustedes hubieran visto la prensa de ayer y antes de ayer, en el Nuevo País, que es un periódico de allí, y en otros periódicos menos importantes, pero sobre todo en el Nuevo País, sale una foto en portada de miembros de la Guardia Nacional quemando papeletas electorales. Y el titular es "El chavismo quemando pruebas de las elecciones". La gente se soliviante y dice, estos sinvergüenzas están destruyendo pruebas. La foto es de 2010, donde parece bastante evidente que tú no vas a guardar 10 millones de papeletas de las elecciones de 2008. Esas papeletas las quemas, las destruyes para que no haya ningún tipo de problema, de 2010. Y estos sinvergüenzas presentan esa foto como si fuera material de ayer que estaba siendo quemado para ocultar las pruebas. Ayer salió una foto en el ABC. Estoy pensando que huele a azufre cuando uno dice ABC también. El ABC sacó ayer una información de su corresponsal, Ludmila Vinogradov, que es la corresponsal del diario ABC en Venezuela, que fue la corresponsal del diario El País durante el golpe de 2002 y fue despedida por mentirosa y por apoyar el golpe. Bueno, pues hoy, esta mañana la información de Ludmila Vinogradov desde Caracas venía acompañada de una foto donde la policía bolivariana estaba arrastrando por los pelos y vejando a una mujer. Y el titular, por supuesto, era "Agresiones de la policía venezolana a los opositores". La foto era de Egipto. La foto era de Egipto. Y además son tan imbéciles que la foto era esa foto famosa de una señora que arrastraron, la dejan en sujetador, que eso en la cultura egipcia fue un insulto y un escarnio, ¿no? O sea, son tan idiotas que mienten y encima utilizan fotos que son claramente identificables, como de otro lado. Bueno, la conclusión, fíjense ustedes, es que con estas cosas, y si quieren podíamos seguir, ¿no? Pero una persona honrada, como son todos ustedes, lee eso en nuestros medios de comunicación y la conclusión que tiene que sacar necesariamente es que las elecciones han sido un robo, haya habido un fraude y los chavistas son una cuerda de sinvergüenzas. Es que no puedes sacar otra conclusión. Pero claro, si uno mira estas cosas que les estoy contando, el resultado es el contrario. El resultado es que la derecha latinoamericana no suele aceptar los resultados electorales a no ser que sean muy contundentes. Y siempre van a tener el apoyo de Estados Unidos, sea cual sea el resultado. Cuando yo estudié en Alemania había dos palabras que me parecían casi despreciables, porque eran palabras que me parecían que solventaban demasiadas cosas y eran muy perezosas. Eran dos palabras que se usaban y me sonaban a rancias, a viejas. Le digo, a perezosas intelectualmente porque ahorraban otro tipo de argumentos. La palabra era imperialismo y oligarquía, hasta que llegué a América Latina y me di cuenta de que sin la palabra imperialismo y sin la palabra oligarquía no explicamos ese continente. No somos capaces de entender que el día antes de las elecciones el embajador de Estados Unidos dice siempre si votan a Maduro van a tener problemas económicos en Venezuela. Igual que en cada uno de los países el embajador de Estados Unidos siempre hace declaraciones un día antes de las elecciones o incluso el mismo día de las elecciones diciendo que si no sale su candidato va a haber problemas con Estados Unidos, ¿no? Es decir, ese tipo de injerencia es la constante. Por aquí no nos llega, no terminamos de entenderlo. Hoy en el mismo ABC, lo he comprado esta tarde, en la edición de Andalucía, dice que cuidado con el gobierno enamorado del rojo chavismo andaluz, contaminado por los herederos del diablo, de Izquierda Unida. Valderas, heredero del diablo, madre mía, si fuera otro, pero Valderas, pobre hombre, una cosa inmoderada, ¿no?
Bueno, pues resulta que el gobierno de Izquierda Unida y el PSOE emula las políticas radicales de Chávez. Es el titular. El populismo aplicado en Andalucía. Políticas que se ponen en marcha en Venezuela las traen estos locos para aplicar a Andalucía. La política es textualmente que los niños de Andalucía coman 3 veces al día. Que hagan 3 comidas al día. Ese es el populismo terrible, horroroso, que el PSOE y Izquierda Unida están trayendo, imitando a los locos de Venezuela. Miren, en Venezuela hay muchos problemas y hay muchas cosas que solventar y muchas cosas que no funcionan, y si quieren luego las comentamos, porque hoy venimos a hablar de otra cosa, ¿no? Pero lo que me parece espectacular, ya les digo, es que todos tengamos un criterio negativo de Venezuela y que incluso inconscientemente nos salga Venezuela pensado como problema y que no nos demos cuenta de que estamos siendo rehenes de una manipulación espectacular de los medios de comunicación que no nos permiten tener nuestro propio criterio. Al final a uno le puede gustar más, le puede gustar menos Venezuela, y tenemos la libertad de que nos guste o no nos guste, pero con buena información. Lo que es un absoluto hurto intelectual y democrático es que el 100% de los medios de comunicación de nuestro país impresos tengan la misma matriz de opinión, y que es mentira. Y que el 100% de los medios, da igual que uno lea El País, el ABC, La Razón, El Mundo, el 100% repitan las mismas mentiras. Y por tanto, al 100% de los lectores de prensa de este país, igual que los que escuchan los oyentes de radio o los que ven televisión, saquen la misma conclusión con mentiras. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Porque esto que es evidente que ocurre con el caso de Venezuela, de una manera menos evidente, ocurre con buena parte de lo que pasa también en nuestro país y con la política de nuestro país. Me contaba una historia que alguno me la habrá escuchado alguna vez, igual nuestro amigo Baltasar, una historia que me contó un cura guerrillero colombiano, que a mí siempre me gusta contarla porque da mucha luz, ¿no? Ustedes conocerán, es una historia de la Biblia, muy conocida, es la historia de Abraham. En la ciudad de Ur, cerca de Galilea, se oye por la noche una voz profunda, cavernosa, que dice: Abraham, coge a tu niño Isaac, ve al bosque, allí sacrifícalo en nombre de amor por Dios Todopoderoso. Sara llorando, pero Abraham, levanta al niño, y dile, pero Abraham, levanta al niño Sara. La mujer llorando, levanta al niño, Isaac, despierta, el niño se restriega los ojos, dime madre. Isaac, ve con padre al bosque a por leña. Miente. Van allí, se encaminan, y allí en un claro pone Abraham al niño encima de unas maderas, le abre la camisita, saca el puñal, y cuando está a punto de desgarrárselo en el pecho se oye una voz profunda, cavernosa, de ultratumba, que dice: Abraham, detente, ya has demostrado tu amor por Dios Todopoderoso, guarda el puñal, regresa a casa y sé feliz con los tuyos. Abraham guarda el puñal, se regresa hacia la casa, y el niño Isaac se incorpora y dice: si no llego a aprender ventrílocuo, este loco me asesina. La historia me gusta porque si uno cree en la palabra de Dios, al final estás jodido, ¿no? Es decir, que ese Dios loco que le dice a un padre, decir, mata a tu hijo para demostrar que me quieres, dices, pues, coño, qué señor, ¿no? Qué enfado. Parece, ya digo, razonable que en determinadas situaciones uno debe poner en cuestión incluso la palabra de Dios. Miren, con esta broma lo que les quiero contar es que cuando pensamos la política en España, creo que tenemos que hacer, yo les digo a mis alumnos siempre que tienen que ser como Neo al final de Matrix 1. No de Matrix 3, porque si no estás ahí medio electrocutado y lo fatal, ¿no? Pero en Matrix 1, saben ustedes que se sale de la realidad para verla desde fuera, ¿no? Es decir, somos muy rehenes, por eso les decía el científico social que mira las cosas y las puede ver, ¿no? Yo siempre cuento también, en un cementerio de París, hay un hombre negro depositando en una tumba unos panecillos, unos quesos, unas frutas, y un blanco que está unas tumbas más allá se acerca y le dice, irónico, ¿qué? ¿Que va a salir su pariente a comerse estos alimentos? Y el hombre negro le dice al blanco, sí, cuando salga el tuyo a oler y ver las flores que le has traído. El ejemplo me gusta porque llevar comida o llevar flores es lo mismo. Son formas de burlar la muerte. Las flores se renuevan con la primavera y la comida renueva la vida, ¿no? Los entierros son para los vivos y no para los muertos. Por eso cuestan tan caras las coronas de flores. Cuanto más caro es una corona de flores, menos querías al que se ha muerto, ¿no? O más mala conciencia tienes. Y por eso crees que pagando cara la corona estás ahí de alguna manera pagando con tu karma, ¿no? Fíjense ustedes que uno ve llevar alimentos y piensa desde su propia cultura que el que lleva... Pero uno lleva flores y el que lleva alimento piensas que es un salvaje. A no ser que te salgas de fuera,
mires y entiendas lo que está pasando. Y esas son las herramientas que yo les quería brindar para intentar entender qué nos está pasando y huir de aquello que decía Ortega y Gasset en los años 30, de que lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. Miren, decimos en la ciencia social que estamos en un momento de crisis. La crisis es un concepto que viene de la medicina. Crisis es el momento en donde el cuerpo enfermo o sana o se muere. Y decía Antonio Gramsci, un pensador de cuando los secretarios generales de la izquierda eran intelectuales, hace mucho tiempo, no vean en esto una crítica actual a nadie, decía que cuando Gramsci era secretario general del Partido Comunista Italiano, también era un enorme pensador, un renovador del pensamiento de Marx, un heterodoxo, por eso Stalin hizo que se muriera en la cárcel y no movió un dedo por sacarlo. Y Gramsci decía que los tiempos de crisis, y estamos en un tiempo de crisis, son tiempos en donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Y es en ese momento donde surgen los monstruos, termina la frase Gramsci. Lo viejo sigue ahí, más o menos permanente, ya no funciona, pero se resiste a marcharse. Lo nuevo parece que como las velas en el horizonte aparecen, pero no terminan de llegar. Y en mitad de eso puede haber gente que dé por venidas las naves y convierte en un monstruo la realidad porque las naves no han llegado y la nueva realidad todavía no está aquí y mucho menos asentada, o hay gente que pretende que eso que se está marchando está absolutamente vivo y no entiende que también está ya golpeado y por tanto se aferra a eso pasado y también construye su propio monstruo. Miren, todos los científicos sociales serios, todos, están hablando de que estamos en una transición de paradigma, es decir, que hay un mundo que se está marchando, pero no terminamos de ver qué se marcha y qué no se marcha. Sabemos que, por ejemplo, fíjense ustedes, el mundo del trabajo que nos ordenó la vida se está marchando, pero no se termina de marchar. Ahora un trabajo dura de media en Europa 1 año y medio, no más. Cuando durante mucho tiempo el trabajo era nuestra identidad, nuestra subjetividad, lo que nos reflejaba el espejo de nuestro yo y nuestra relación con los demás estaba vinculado al trabajo. Bueno, pues eso hoy en día ya no funciona. Por eso me gusta tanto mencionar la película Full Monty, que todos ustedes habrán visto, esos parados de larga duración de la Inglaterra de Margaret Thatcher, que desesperados necesitan ganar dinero y hacen un striptease masculino. Y como metáfora me parece siempre muy brillante porque cuando no tienes trabajo estás como desnudo, ¿no? Te falta tu construcción de dignidad con los demás, que es el tener un trabajo. Y hay una escena en la película que siempre me ha parecido espectacular, y es, están viendo videoclips de la MTV para ver qué baile van a hacer en el striptease al final, y de repente sale una señora ahí, flaca, toda curvosa, manejando un torno, toda elegantosa, y el protagonista empieza a gritar, un hombre bajito, de cuello fuerte, empieza a gritar en la televisión: ¡mentira! Esa no ha cogido un torno en su jodida vida, eso es falso. Algo que era evidente, pero él tenía que gritar a la televisión que eso era una mentira, porque su dignidad se basaba en saber manejar esa máquina. Y si cualquiera, para salir a la televisión, maneja falsamente esa máquina, su dignidad de trabajador quedaba de alguna manera puesta en cuestión. Bueno, el mundo del trabajo, ya les digo, no es el elemento que nos dé esa identidad que dio a nuestros mayores. La Iglesia, la religión, ocurre otro tanto, ¿no? La gente puede decir que es católica, apostólica y romana, pero después cumplir de una manera muy laxa los preceptos que acompañan a ese... Tengo un cura... Claro, la gente de repente, antes mi generación se empezó a casar por lo civil, o no casarse como una pelea contra lo que significó la relación con la Iglesia, ¿no? Los que hemos estudiado en colegios de curas, pues sabemos lo que eso significa, ¿no? Algún cura brillante, pero el grueso no lo era tanto, ¿no? Por lo menos en la experiencia que yo tuve. Y entonces, como no casarse por la Iglesia era como un acto también de reivindicación de libertad frente a la Iglesia, pero en un momento dado la gente empezó otra vez a casarse por la Iglesia porque te regalaban más cosas, porque la ceremonia era más bonita y podías, no sé, tenía como más entorno, ¿no? Y un cura amigo le preguntaba a la gente: oye, pero ¿vosotros creéis? Y me dice que le contestaban por lo general: pues algo habrá, ¿no? ¿Sabes si era una máquina galáctica de Pepsi-Cola o no sabes qué era? Pero algo habrá, ¿no? La Iglesia, fíjense ustedes, que nos determinó durante mucho tiempo lo que era verdadero y falso, lo que era bueno y malo, lo que era bonito y feo. De repente está ahí, tiene fuerza, no se ha terminado de marchar, pero tampoco sirve ya para organizarnos socialmente. Y por eso sigue teniendo tanta vigencia la frase de Dostoyevsky en Crimen y Castigo: si Dios ha muerto, todo está permitido, porque la muerte de Dios no ha sido sustituida por ningún tipo de elemento social que nos permita
ocupar ese espacio. Las ideologías, se cayó la Unión Soviética, ¿qué significa hoy ser de izquierdas, ¿no? Fíjese que movimientos que están emergiendo, como el de Beppe Grillo en Italia, con los 5 estrellas, el propio 15M de los indignados en un momento dado decía que no eran ni de derechas ni de izquierdas, ¿no? Y de repente ser de derechas o ser de izquierdas se convierte en algo no claramente identificado. ¿Qué son las naciones, ¿no? ¿Qué es ser español, ¿no? Yo le pregunto a mis alumnos todos los años, ¿qué es ser español, ¿no? Que es una pregunta bien difícil, ¿no? ¿Qué es? O sea, si no te gustan los toros, si ese contorno del toro de Osborne recortado en los campos de España con la testosterona ahí a ras del horizonte te parece medio raro, si te parece que Manolo en el Bombo es un personaje siniestro o no sé, o no te gustan los garbanzos, ¿qué pasa? Ya no eres español, ¿no? ¿Qué significa ser español? Sobre todo cuando el grueso de mis alumnos no conocen ningún cuento español y los cuentos que conocen son los de Walt Disney, que de español no tenía mucho, ¿no? Entonces, las naciones también y la identidad cultural también, de alguna manera, fíjense ustedes, está en movimiento. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto, ¿no? Porque estamos en un momento de transición donde de repente hay una crisis del mundo económico, pero que no es solamente una crisis del mundo económico. Y les decía que la ciencia social estamos asumiendo que tenemos una crisis no en el capitalismo, sino una crisis del capitalismo. Y que la crisis es integral. Es una crisis laboral, es decir, no hay trabajo para todo el mundo, es una crisis en términos globales inmobiliaria, si uno piensa en la inmigración, es una crisis ecológica brutal de la que casi no hablamos, pero que tiene ya contornos catastróficos y apocalípticos, es una crisis financiera, es una crisis monetaria, es una crisis petrolífera, es una crisis de valores. Es una crisis muy integral que, ya les digo, implica que el modelo no nos vale, pero que todavía no tenemos explicación alternativa. ¿Saben dónde se ve esto? Se ve en que, en todo, yo eso me di cuenta viajando por el mundo, en que todas las librerías, la sección que crecía en todos lugares era la misma, eran libros de autoayuda. No tienes soluciones colectivas, pues libros de autoayuda, ¿no? Búscate la solución tú mismo. Y siempre son los mismos, ¿no? Tus zonas erróneas, el monje que vendió el Ferrari, quién se ha comido mi queso, qué me importa quién se ha comido tu queso, son todos oso, no sé qué, son todos iguales, ¿no? Entonces, fíjense, los libros de autoayuda responden a esa carencia, responden a un vacío espiritual de nuestras sociedades, pero también a la necesidad de dar respuesta a esa ausencia de respuestas colectivas, ¿no? A esa ausencia de existencia de elementos comunes. ¿Saben cuál es el problema de todo eso? Que de repente se ha hecho real un sentido común profundamente conservador. Y sin darnos cuenta, todos nosotros hemos ido interiorizando un sentido común que es profundamente conservador. Miren, esto es muy importante que lo entendamos, si no, no vamos a entender qué está pasando en España y cuál es la crisis actual que tenemos. Este sentido común conservador es el que nos va a explicar algo que seguramente alguno de ustedes alguna vez ha preguntado, y es ¿por qué el silencio de las víctimas? Eso que interesó a Etienne de la Boétie en 1553, que dijo, ¿por qué una sola persona, un monarca absoluto, puede convencer a tantos, ¿no? ¿Qué demonios pasa ahí para que una sola persona convenza a tantos? ¿Por qué no protestan los golpeados, ¿no? Y es un poco el argumento que han escuchado 1000 veces del sapo en la cazuela. Si echas a un sapo a un cazo con agua hirviendo, el sapo salta, pero si pones al sapo en una cazuela con agua fría y la vas calentando poco a poco, el sapo finalmente se termina cociendo. En Berlín, si ustedes van a Berlín, verán entre las óperas hay una ventana en el suelo y uno mira y es rara porque hay abajo como 4 estanterías vacías y da la sensación de que es una obra medio terminada hasta que uno se fija y hay arriba una placa que dice que ahí es donde en 1933 los nazis comenzaron su régimen de terror quemando libros. Y abajo está medida la estantería, como son los alemanes, han medido perfectamente la estantería con los miles de libros que quemaron, que debieran estar ocupando, ¿no? Esas estanterías como una manera de recuerdo de que ahí comenzó el nazismo. Walter Benjamin, otro heterodoxo, ¿no? Ludovico Silva, un marxista italiano, decía que si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos, ¿no? Y él decía que, cuidado, ¿no? Con él, me gustó mucho ir a Venezuela y encontrar un marxista muy poderoso, como Ludovico Silva, que de alguna manera reflejaba esa frase tan brillante de nuestro Paco Fernández Buey, cuando decía ni Marx ni menos,
¿no? Como había cosas de Marx que funcionan y otras cosas de Marx que ya no nos valen, ¿no? Pero hay que leer a Marx, pero no como si fuera un catecismo. Walter Benjamin hizo eso. Walter Benjamin leyó a Marx, pero no como si fuera un catecismo, sino simplemente entendiendo qué era lo que funcionaba y lo que no funcionaba del análisis de Marx. Y él, en 1940 se quita la vida. Walter Benjamin se suicida. Él es judío, ha salido de Alemania, ha venido a España con la mala suerte de que ha terminado la guerra civil y Franco lo entrega a la Gestapo y el tipo dice, bah, no me merece la pena, me quito de en medio, ¿no? Antes le ha entregado a Hannah Arendt las tesis de filosofía de la historia, donde él va a dinamitar una idea de Marx muy importante, y es que la historia es lineal. Amos contra esclavos, campesinos contra señores, burgueses contra proletarios, y al final hay una flecha del tiempo donde al final todos vamos a ser felices. Y fíjense lo inteligente que es Walter Benjamin, y esto es muy válido para nuestro país. Walter Benjamin dice, vamos a ver, si lo que impulsa esa flecha del tiempo, el motor de la historia que decía Marx es la lucha de clases, y en los últimos 200 años ese motor es el capitalismo, ¿por qué vamos a ser tan ingenuos de pensar que del capitalismo va a salir algo bueno? Les repito que es una idea muy importante. El marxismo siempre ha pensado que de la confrontación entre las clases sociales al final daba saltos, la Aufhebung, saltos superadores dialécticos, y al final tú ibas siempre mejorando y mejorando y mejorando, ¿no? Y resulta que Walter Benjamin dice, ¿y si es así? ¿Y si resulta que en vez de mejorar vamos empeorando? Y él en 1940 se da cuenta de que hay cosas que empeoran. Miremos el planeta Tierra. A día de hoy hay medio planeta Tierra que hemos dinamitado que ya no lo podemos recuperar. Medio planeta Tierra. ¿Dónde está ahí la idea de progreso? Y Walter Benjamin establece que la idea de progreso es una gran mentira. Y él dice, fíjese qué idea importante para pensar la izquierda en nuestro país, Walter Benjamin dice que las revoluciones no son momentos de aceleración de la historia, sino que las revoluciones son aplicar los frenos de emergencia de la historia. Es decir, que una revolución no lo que hace es acelerar la historia, porque la filosofía de esa historia es destructiva, sino lo que hace una revolución es echar los frenos de emergencia para frenar esa lógica que la tenemos metida en nuestra cabeza y no nos damos cuenta. Por tanto, fíjense, les estoy diciendo, no sé si me estoy haciendo seguir, que hay un sentido común que no nos hemos dado cuenta y que todos lo tenemos dentro, un sentido común profundamente conservador. Walter Benjamin decía, ¿cómo no hemos visto que venían los nazis? En el 33 queman libros, en el 34 hacen las leyes de Nuremberg que prohíben los matrimonios entre nazis y judíos. En el 35 prohíben, hacen la muestra de arte degenerado de Múnich donde dicen que hay un arte degenerado, el jazz es degenerado, la música de negros es degenerada. En el 36 rompen todos los cristales de las tiendas de los judíos. En el 37 les prohíben a los judíos liberales ejercer sus profesiones como abogados o como médicos. Y ya, claro, al final, en el 39, aquello se va al garete. Y Walter Benjamin dice, ¿cómo no hemos visto que venían los nazis? Y su pregunta, él respondía diciendo, porque pensábamos mal. No hemos visto que venían los nazis porque nuestro pensamiento nos impedía ver a los nazis. Por eso les insisto que es muy importante, si no queremos caer en la parálisis, tenemos que salirnos de nosotros mismos y vernos desde fuera. Tenemos que intentar encontrar ejemplos para explicarnos. Yo siempre cuento que uno de mis maestros en Madrid, Jesús Ibáñez, era un hombre así gordo, con gafas de culo de vaso, fumaba en pipa, se le caía siempre en la barriga la ceniza, iba con la bragueta abierta. Era un desastre al cual iban a ver a la facultad premios Nobel de todo tipo, de física, de economía, iban a saludarlo a él, era de estos sabios, ¿no? Y él siempre nos ponía ejemplos para todo. Siempre, siempre. Por eso yo, igual me han oído ustedes contar, cuando yo llego a Alemania y un profesor nos dice el primer día, los ejemplos son la claudicación del pensamiento, los ejemplos son la muerte del pensamiento, los ejemplos son el fin del pensamiento. Yo recuerdo que levanté la mano y dije, perdone, ¿podría poner un ejemplo? Como era alemán, maldita la gracia que le hice. Fue el comienzo de 3 años interminables. Jesús Ibáñez, este maestro que les digo, nos ponía un ejemplo para explicar esto, y él decía que el sapo odiaba al ciempiés, ¿no? Porque el ciempiés siempre se movía todo elegante, como un Fred Astaire, ¿no? Por la jungla ahí, moviendo todas sus patitas y demás, y el sapo, el pobre, iba siempre arrastrando el trasero de una manera poco elegante, ¿no? Entonces el sapo odiaba al ciempiés, y un día, para hacer la vida imposible, le dijo, oye, tú ciempiés, cuando te pones en marcha, ¿cuál es la primera patita que avanzas?
Y el ciempiés, que no era intelectual, coño, se quedó ahí clavado. Y esa pregunta lo varó en el suelo. Incapaz de entender que bastaba que avanzara cualquier patita para poner otra vez su cuerpo en movimiento. Jesús Ibáñez nos ponía este ejemplo para explicar cómo la Escuela de Frankfurt, una renovación del pensamiento de izquierda de los años 30, tuvo el problema de que fue muy lúcida en los análisis, pero no nos planteó ningún tipo de alternativa. Y al final se convirtió en la agonía de no saber qué hacer, ¿no? De no puede haber poesía después de Auschwitz, ¿no? Que diría Adorno. Es decir, una reflexión intelectual construida para negar la práctica y para quedarnos ahí clavados. Y eso es lo que tenemos que romper. Por eso les estoy diciendo en toda esta larga introducción, que no había pensado contarles, tenemos que ser capaces, ya les digo, de salirnos de nuestra propia realidad para intentar ver lo que nos está ocurriendo. Y en ese sentido, fíjense ustedes, les decía que es muy importante entender cómo se ha construido un sentido común que antes no existía y que hoy se convierte en el saber inmediato, en el saber no mediatizado, ¿no? Y que de alguna manera se convierte, pese a los datos de la realidad, se convierte en lo que nos organiza la vida. El roto, nuestro filósofo de cabecera, cuando pinta un profesor que llena la pared de fórmulas y dice, y con esto queda matemáticamente demostrado que es imposible que ocurra lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera tenemos una confrontación entre la intuición de que hay cosas que no están funcionando bien, pero todo un discurso científico, periodístico, académico, que nos dice que lo que está ocurriendo no está ocurriendo. U otra vez el roto, ese tipo con los ojos desorbitados diciendo, soy orientador social. ¿Alguien me puede decir dónde estoy? ¿No? Es decir, de alguna manera, esa desorientación que tenemos la obligación de ponerle orden. Fíjense ustedes que en ese sentido común que les decía que tenemos todos interiorizado, está la idea, pensamos en términos individuales, nos cuesta trabajo pensar en términos colectivos. Hemos interiorizado que lo privado funciona mejor que lo público. Hemos interiorizado que no existen alternativas a lo que ocurre. Hemos interiorizado que lo que existe por algo existirá y el mero hecho de existir lo convierte en algo positivo. Hemos igualmente planteado en ese nuevo sentido común que el horizonte vital tiene que ver con consumir. Hemos asumido también, fíjense ustedes, sin darnos cuenta en ese sentido común, otra vez un diálogo con lo irracional, con el horóscopo, con yo qué sé, las runas, con los elementos esotéricos, con elementos que no tienen ningún tipo de validación científica, pero que recurrimos a ellos como una forma, ya digo, de intentar encontrar una explicación cuando ya lo científico está alejado de las explicaciones. Nos entendemos en nuestra relación con el Estado como clientes y no como ciudadanos. Es decir, vamos al Estado no pensando que tenemos una responsabilidad colectiva, sino que reclamamos solamente una parte y nos desentendemos del conjunto. Hemos naturalizado la realidad económica, tenemos la tentación a creer que lo que nos dicen de que es así, realmente es así. Y al final, fíjense, todo esto tiene detrás dos elementos muy complicados. Muy complicados, es lo último así teórico que les cuento para entrar en materia. Y es que hemos terminado interiorizando que el ser humano es egoísta y que es malo por naturaleza. Llevamos como 30 años con un discurso en la academia del gen egoísta, de los documentales del National Geographic donde siempre el fuerte se come al chico, donde parece que hemos interiorizado que esto es una lucha de todos contra todos y el fuerte se come al chico. Y hemos naturalizado que eso es así, sin darnos ni siquiera cuenta, a través de pequeñas cuestiones, de manera que ya no nos escandalizan cosas que nos debieran escandalizar. Lo hemos interiorizado, ya digo. Fíjense que esta idea de que el ser humano es malo por naturaleza, es egoísta y eso es una lucha de todos contra todos, a quien beneficia es al modelo neoliberal o al modelo directamente capitalista. ¿Por qué? Cuando digo modelo capitalista estoy intentando explicar cosas, no estoy intentando adjetivar moralmente. Miren, el modelo capitalista funciona por la competencia de todos contra todos. Es decir que si usted tiene una empresa que produce lo mismo que ella, si usted produce mejor y más barato, a ella la va a expulsar del mercado. No porque usted la odie,
porque no entra en la lógica. A lo mejor la expulsa y ella no tiene dinero para pagar el colegio a sus hijos, sus medicinas, pero usted no quiere hacerle eso. Pero la lógica del sistema capitalista nos obliga a ello. Es lo que llamaba Schumpeter la destrucción creadora del sistema capitalista. Y por eso al comienzo del manifiesto comunista, Marx está encantado. Dice, el sistema capitalista es que hace que todos los sólidos se disuelvan en el aire. El sistema capitalista, con esta lógica, hace que se desarrollen las fuerzas productivas espectacular. Tenemos teléfonos móviles, tenemos tecnología, si eso no se pone en cuestión. El problema es que el sistema capitalista produce de una manera tan espectacular porque genera muchas víctimas y porque devasta la naturaleza y porque al final hace que nos relacionemos con el mundo como si todo fueran mercancías, ¿no? Que es lo que nos cuenta Marx. Les decía que hemos interiorizado que esto es una lucha de todos contra todos. ¿Y saben qué opera ahí? Ya les digo, y es lo último que quiero contaros teórico. Ahí opera una parte del cerebro que es nuestra parte del cerebro más viejita, que es la que tiene que ver con el cerebro reptil, el cerebro de las pasiones, el cerebro que rige el miedo. Miren, cuando tenemos miedo, lo que hacemos es ponernos a la defensiva, pero incluso físicamente. El hipotálamo, trocito de aquí, gestiona el espacio físico de defensa nuestro y de los nuestros. Cuando tenemos miedo, atacamos. Cuando tenemos miedo, pensamos solamente en nosotros de una manera irracional. La derecha siempre ha operado sobre un principio de miedo, mientras que la izquierda o el pensamiento progresista ha operado siempre sobre lo contrario del miedo, que es la esperanza. El miedo es un monólogo, el miedo es yo, mientras que la esperanza se construye con los demás. La esperanza tiene que ser un diálogo futuro. Por eso dialogar es un reconocer al otro, mientras que monologar es una forma de violencia. El que monologa, o sea, el que viola, el que miente, el que roba, el especulador, el asesino, el violento, hace monólogos porque no reconoce al otro. En cambio, el que dialoga, por el simple hecho de dialogar y hacerse escuchar, está reconociendo al otro. Por tanto, fíjense, conclusión de todo esto que les he contado, vivimos en un tiempo en donde los presupuestos egoístas, los presupuestos individualistas, los presupuestos de que a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, los presupuestos que tradicionalmente han articulado el pensamiento conservador, están hoy mucho más generalizados que los pensamientos de la izquierda, que necesitan desterrar el miedo, dialogar y ver en el futuro algún tipo de esperanza. Si ustedes ven una novela, si leen una novela o ven la película, que también está bien, El Señor de las Moscas, de William Golding, ahí hay unos niños que son de una academia militar, el avión se cae al mar y los niños se quedan sin adultos. Y nada más llegan a la isla se hacen dos grupos. El grupo de los que dicen no nos van a rescatar, o sea, no hay futuro, solo hay presente, y el grupo de los que dicen hay esperanza, nos van a rescatar. Unos se organizan para un futuro mejor y otros se organizan para el puro presente. A los del puro presente, la flecha del tiempo, la entropía, los va devorando. Es decir, se van convirtiendo en salvajes asesinos sin ningún tipo de norma. Los que no son capaces de prever un futuro mejor se lo gastan todo en el presente y al final se consumen en ese presente. Mientras que los que piensan que va a haber un futuro, organizan de alguna manera el futuro, pero lo organizan el presente en aras a ese futuro. Es la frase tan brillante de Isidoro de Sevilla: vive como si fueras a morir mañana, pero trabaja como si fueras a vivir eternamente. La conclusión de todo esto, fíjense ustedes, es que en nuestras sociedades y también en España está el caldo de cultivo sembrado para el egoísmo. En esta confusión de la época, donde ya les digo, esos marcadores de certeza, trabajo, Dios, ideología, no funcionan, en ese momento en donde todo se mueve demasiado rápido. La frase de Einstein, que lo que caracteriza a nuestra época es la perfección de los medios y la confusión de los fines. Somos capaces de desarrollar cosas espectaculares, pero no sabemos para qué. Toda esa vertiginosidad, toda esa sensación de sentirnos superfluos, toda esa sensación de que no hay alternativa, toda esa sensación de que esto es una lucha de todos contra todos, al final lo que va sembrando es, lo que va alimentando es una sociedad egoísta, una sociedad donde al final esto sea una lucha, ya digo, de todos contra todos, y los que tienen presupuestos egoístas tienen más facilidades para convencer a los ciudadanos que los que dicen ten confianza en los otros. Por tanto, de partida, fíjense qué escenario complicado. Los presupuestos de la derecha, conservadores, tienen más audiencia potencial que los de la izquierda.
porque la izquierda te dice confía en el futuro, confía en los otros, reparte, sé solidario, no tengas miedo, mientras que lo que está haciendo la derecha es lo contrario, ten miedo, piensa en ti, odia al otro, defiende lo tuyo, los demás quieren quitarte lo que tienes, y por tanto, fíjese, se construye un escenario complicadito. Bien, a lo nuestro entonces. ¿Por qué les he contado todo esto? Porque cuando uno analiza España, tiene que entender dos grandes elementos. En España hay una parte que nos afecta, lo que afecta a toda Europa, y luego hay otra parte que es específica nuestra. Les he contado todo esto para que entendamos que España, como un país semiperiférico, ¿no?, es un país que, o sea, no somos el centro ni somos la periferia, somos semiperiferia, ¿no? No somos un país africano, latinoamericano, pero tampoco somos Francia o somos Alemania, como estamos ahora experimentando con absoluta dureza. Tenemos unas cosas que se comparten con el resto de Europa, pero tenemos especificidades. Lo que les he contado ahora, en términos generales, forma parte de la crisis europea. Una crisis que compartimos y que me preocupa sobremanera. ¿Saben por qué? Porque la última vez que hubo una crisis de estas características, crisis económica, crisis de valores, crisis de confianza, crisis ideológica, la última vez fue cuando Gramsci dijo esa frase, que lo viejo no terminaba de marcharse, lo nuevo no terminaba de llegar y vinieron los monstruos. Y los monstruos fueron el estalinismo y el fascismo, ¿no? Estamos en un momento que se parece demasiado a los años 30. Se parece demasiado a los años 30. Hoy vemos en el periódico que han disparado en Grecia contra inmigrantes. Los han fusilado, ¿no?, directamente. Y como en Grecia hay un partido, Amanecer Dorado, que es un partido directamente nazi, que tiene el 20% de los votos, ¿no?, en un escenario muy de los años 30. Muy de los años 30. Bien, en ese lugar aparece el análisis de España, ¿no? ¿Por qué hemos llamado a esta charla Fin del régimen de la transición? Porque aquí hay un libro, como umbral, vengo a hablar de mi libro, que se llama La transición contada a nuestros padres, que es un ajuste de cuentas que yo hice cuando volví de Alemania, cuando después de Alemania me fui, estuve en España y después me fui a América Latina, y cuando volví de América Latina hice un ajuste de cuentas con mi país, que es este libro, ¿no? La versión oficial de la transición la construyó mi facultad, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. La santa e inmaculada transición. Cuando yo vuelvo de Alemania, me di cuenta de que si la transición era tan espectacular, no podía explicarme por qué mi democracia era tan débil. Y ahí empiezan a chirriarme las cosas, no me empiezan a encajar las piezas. Yo se lo planteo a mis profesores, entre ellos a Maraval, y me contestan textualmente que si sigo por ese camino no voy a tener futuro académico en la universidad. A lo cual yo dije, pensaba que el franquismo se había muerto, pero veo que no. Fíjense ustedes que la lectura de la transición se nos ha presentado siempre como el momento más espectacular de la historia de nuestro país. La historia de la transición, sobre todo a la gente más mayor, le regaló una gran mentira. Una gran mentira que era que habíamos sido todos partícipes de una aventura excelente, que estábamos condenados los españoles a enfrentarnos unos con otros, que estábamos condenados por no sé qué suerte de factum griego a pelearnos, y que la transición había terminado con ese estigma y que gracias a la figura del rey y otra serie de actores clave habíamos logrado superar esos problemas del pasado y habíamos construido una democracia perfecta. A mí eso no me encajaba, como les decía, ¿no? Fíjense que contaba la otra vez que estuve aquí, invitado por Baltasar, como recién inaugurado en la Complutense, un monumento a un grupo de gente que es la gente más honrada y festejada en Europa. Si hay un grupo festejado, honrado, respetado, ensalzado en Europa, son las brigadas internacionales. Ustedes pueden ir a cualquier lugar de Europa y van a encontrarse que los miembros de la resistencia y sobre todo los extranjeros que lucharon contra el nazismo y el fascismo son los elementos más festejados de toda Europa como el ADN de la democracia europea. Bueno, pues ese ADN de la democracia europea, cuando en la Universidad Complutense de Madrid inauguramos un monumento a las brigadas internacionales, al día siguiente está mancillado e insultado.
¿Cómo es posible que en nuestro país lo que en otros lugares es honra y gloria, aquí es considerado algo negativo? Recientemente habrán escuchado ustedes que por presiones del Partido Popular se prohibió una exposición de las fosas para exhumar cuerpos en Bruselas. ¿Ustedes se les pasa por la cabeza que si se tratara de exhumar cadáveres de judíos asesinados por los nazis, el Parlamento Europeo se hubiera negado a hacer una exposición? ¿Se imaginan ustedes, el Parlamento Europeo niega una exposición de los crímenes del nazismo? No. En cambio, fíjense ustedes, el Parlamento Europeo se permite el lujo de anular una exposición de los crímenes del franquismo. Si ustedes leen los papeles originarios de la Guerra Civil es un golpe de Estado que se da el 18 de julio del 36, el golpe de Estado fracasa, y porque fracasa el golpe de Estado comienza una guerra civil. Si el golpe de Estado hubiera triunfado, no hubiera habido guerra civil. Si uno mira los papeles iniciales de Mola, de Sanjurjo, de Queipo de Llano, ahí había ya un plan de exterminio. El plan de exterminio lo van ejecutando, por supuesto, hay que ver lo que hace Queipo de Llano, que todo cabe, pero se les interrumpe porque comienza la guerra civil. Pero cuando ganan la guerra civil, desarrollan y terminan su plan de exterminio. Y asesinan a 130.000, 140.000, 150.000 españoles. Yo siempre digo, pongan ustedes en fila a 150.000 seres humanos. Pónganlos en fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 10.000, 20.000, 50.000, 130.000 asesinados por Franco, que están enterrados, buena parte de ellos, todavía en zanjas y en cunetas. Claro, si alguien me dice que nuestra transición es modélica y que nuestra democracia es ejemplar sobre 130.000 personas asesinadas por defender la República, yo creo que tenemos una concepción de la democracia en exceso débil. Cuando estuve en Alemania me empecé a preguntar si España era diferente del resto de los países de nuestro entorno, que era una pregunta complicada. Fraga, que el Señor tenga en su gloria, había dicho que España era diferente, si recuerdan. El Spanish different era ofertar al extranjero que España era un país curioso. Yo esto saben dónde lo entendí, en Alemania, un día que tuve un ataque de hispanidad y necesitaba escuchar a Carlos Cano. Todavía no había, como soy mayor, no había todavía DVDs ni estas cosas, y ya había los Walkman, pero eran muy caros, ¿no? No tenía yo dinero para esas cosas. El caso es que me fui a un gran almacén de Berlín a comprar un disco de música de Carlos Cano. Y pregunto, y me dicen que la música española estaba en un sitio que ponía música étnica. Y dije, nazis cabrones, ¿no? Claro, eso me hizo reflexionar mucho. Música étnica, ¿no? Dije, cabrones. Claro. Miren que recientemente hemos hecho un libro contestando a un diccionario que ha hecho una historiografía de corte conservador, donde Azaña es un sinvergüenza y Franco es un bendito, ¿no? Una buena parte de los historiadores que han escrito en la historiografía conservadora son extranjeros. En España siempre hemos tenido hispanistas, y el hispanista es alguien que te explica desde fuera. Fíjense ustedes que Eduard Said, un palestino radicado en Estados Unidos, tiene un libro que se llama Orientalismo, donde él cuenta cómo, si te explican desde fuera, te controlan desde fuera. En el momento en que te etiquetan desde fuera, los servicios exteriores te están identificando y al final tú terminas incorporando esa matriz, ¿no? Al final tú terminas queriéndote parecer a aquellos que te ponen nombres. Eduardo Galeano siempre ha recuperado un dicho africano que dice que si los leones, en tanto en cuanto los leones no tengan sus propios historiadores, la historia de las cacerías la seguirán escribiendo los cazadores. En el momento en que a ti te interpretan desde fuera, tú no te reconoces a ti mismo. El otro día escuché una cosa preciosa en Venezuela. Una señora que cuenta que está allí en una asamblea con otras señoras discutiendo y le dice una chica, tú es que hablas como Chávez, y ella le contesta, no, es que Chávez hablaba como nosotros.
Una de las cosas que consiguió Chávez fue devolverle al pueblo la posibilidad de ser el mismo, de sentirse el mismo y no quererse parecer ni a Barbie, ni... Es decir, una política de que cómo que a las niñas, cómo que a una niña negra le gusta la Barbie. O sea, ¿cómo es eso? ¿No? ¿Cuál es esa aculturación terrible, ¿no? O que quieren parecerse a, o que se alisan el pelo, o que se lo tiñen, o que se operan, o que... Entonces, una de las cosas que hizo Chávez fue devolver a la gente, somos así, y nos gustamos tal cual somos. No tenemos que parecernos a nadie. Así somos y así nos gustamos, y así hablamos, y así nos reímos, y no tenemos que ser suizos, ¿no? Una cosa importante de ese señor que a mí me ha ayudado mucho, fíjense ustedes, también para entender la necesidad de recuperar mi propio país. Es decir, uno a veces tiene que salirse de su propio país para verlo y para ver en dónde me han hurtado mi país, en dónde me han robado mi país, ¿no? Si quiere luego podemos hablar un poco de eso. Bien, les decía que en España siempre nos han interpretado desde fuera. Por tanto, cuando decía Fraga, España es diferente, estaba diciendo, coño, vengan aquí de vacaciones que somos súper exóticos. Tenemos Siesta, que es una institución precapitalista, tenemos el Botijo, que está fresquito, tenemos alpargatas, pueden ir ustedes en dirección contraria, tenemos procesiones, unas cosas así como súper raras, vengan, está muy bien, no tienen aquí que cumplir las normas de sus países. Esa era la oferta de Fraga a los extranjeros, ¿no? De repente muere Franco y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología empieza a construir una sociología de que somos igual que Europa. Había un libro tipo que se llamaba Mariano Gaviria que se llamaba España la séptima potencia. Ustedes recordarán Zapatero diciendo somos la quinta potencia del mundo, somos... Y una cosa decías, miércoles, sí que somos nosotros estupendos, ¿no? Entonces hubo toda una construcción de que España era igual y se buscaron una serie de variables de asociacionismo, de tipo de renta per cápita, de teléfonos, de una serie de todo tipo de cuestiones cuya conclusión final era, somos como Europa. Yo decía, coño, no somos como Europa. Cuando yo me voy a Alemania digo, no somos como Europa. Es verdad que ya no somos... En Alemania yo no era como Alfredo Landa, ¿no? Obviamente. O como Fernando Esteso, no me sentía de esa España, ¿no? Desde la boina hasta las cejas, o el Manolo Gómez Burr, pero decía, coño, aquí hay cosas que nosotros no tenemos, ¿no? Por ejemplo, de desarrollo del Estado social y demás. Al final llega una cosa que es el corazón del régimen de la transición, que también yo creo que es el corazón del libro, y es que me di cuenta de que éramos diferentes, pero no éramos diferentes por lo que decía Fraga, sino éramos diferentes no porque no tuviéramos determinadas cosas, que también las teníamos, sino porque nos faltaba algo. A mí siempre me volvió loco Italia, porque yo veía a Italia y decía, coño, Italia tiene muchas cosas como nosotros. Decía, coño, Berlusconi es para nota, Berlusconi es, mira... Berlusconi es Gili Gil, es Fabra, es... Y al final me di cuenta de que compartíamos, claro, cosas con Italia, compartíamos las cosas que yo entendía malas en términos de densidad democrática con Europa, pero nos faltaba algo. Y al final me di cuenta, estudiando, viendo la sociedad, me di cuenta de que lo que nos faltaba era que lo mejor de las sociedades europeas, lo mejor estaba vinculado al antifascismo. Si uno mira las constituciones, la italiana del 48, la alemana del 49, la francesa del 46, si mal no recuerdo, todo el constitucionalismo de posguerra europeo se construye en la lucha contra el fascismo. Hay que entender que en el periodo de entreguerras, en los años 30, la derecha está asustada de los bolcheviques, hay crisis económica y crisis y miedo se llama fascismo históricamente. La derecha tiene miedo, se hace fascista y al final eso desemboca en una guerra, ¿no? Esa derecha es derrotada y posteriormente la reconstrucción de Europa se hace con un espíritu socialdemócrata. La socialdemocracia, para parar al socialismo y al comunismo, se va a aliar con una parte de la socialdemocracia, pero tiene que hacer muchas cesiones. Está la Unión Soviética empujando y después quien ha parado los pies al ejército fascista ha sido el Ejército Rojo. No es esa película mentirosa de Salvar al soldado Ryan, ¿no? Donde parece que se pararon los pies a los nazis en el desembarco de Normandía. Y es mentira. El punto de inflexión es la batalla de Stalingrado. Ahí es donde es el punto de inflexión
con los rusos poniendo 25 millones de muertos de los 50 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos ponen 25 millones de cadáveres para frenar a los nazis. Y, claro, todo ese impulso, ¿no?, del ejército rojo, de la resistencia en Italia, en Grecia, de los partidos comunistas, van a impulsar mucho después la reconstrucción constitucional de esos países. Y por eso hay Estado social, ¿no? Por tanto, fíjense ustedes, el antifascismo es un impulso cívico, ciudadano, muy poderoso, que va a sembrar en Europa el control de los poderosos, la ausencia de la corrupción, la redistribución de la renta, la jornada laboral, el entender el salario como un ingreso social y no como un gasto, los derechos laborales, el prestigio de los sindicatos, la escuela pública, una serie de cuestiones que hicieron en el paréntesis de los 40 y de los 70 de Europa, pues este oasis de esta edad dorada socialdemócrata. Precisamente, fíjense ustedes, lo que a nosotros nos ha faltado. España ha sido el único país de Europa durante mucho tiempo donde podía ser demócrata sin ser antifascista. Éramos el único país de Europa donde podía ser demócrata sin ser antifascista. Y un tipo como Manuel Fraga, un tipo, fíjense ustedes, responsable de formar parte de gobiernos que firmaron sentencias de muerte. Fraga firmó sentencias de muerte durante el franquismo. Fraga es el que justificó, ayer creo que se cumplió el aniversario, del asesinato de Julián Grimau, un miembro del ejecutivo del Partido Comunista, detenido, torturado, no delató a sus camaradas, lo tiraron por una ventana y lo fusilaron sentado en una silla porque le habían roto todos los huesos. Y salió Fraga a decir, mañana le vamos a entregar un dossier que demuestra quién era este caballerete. O sea, insultando incluso después de haber ejecutado bajo una dictadura a un tipo que estaba luchando por la democracia en España. Fraga es el tipo que le rapa el pelo a las mujeres de los mineros en Asturias que están haciendo huelga. Fraga es el responsable, mientras que ocurren los asesinatos de Montejurra, los asesinatos de Vitoria. Fraga es el tipo que grita, la calle es mía. Fraga es el responsable de Interior cuando la policía tira por una ventana a un estudiante de Derecho de la Complutense, Enrique Ruano. Y no solamente eso, sino que la policía le saca los diarios de un tipo de 20 años, le agarra sus diarios, los manipula, y el diario ABC, que el señor lo tenga en su gloria, también al diario ABC, no, que todavía no ha muerto, el diario ABC publica los diarios manipulados diciendo que había sido un suicidio. Y no solamente eso, sino que Manuel Fraga llama a los padres de Enrique Ruano y dice, oye, dejad de molestar y de investigar que todavía tenéis una hija. Manuel Fraga es un padre de nuestra Constitución, es un padre de la patria. Y mientras que los abuelos que lucharon por la democracia se mueren en silencio o todavía siguen enterrados en zanjas y en fosas comunes, tenemos que celebrar a Manuel Fraga como un padre de la patria. Miren, algo falla en ese esquema. Porque en el resto de los países de nuestro entorno, Manuel Fraga Iribarne no podría haberse dedicado a la política, porque hubiera sido inhabilitado por su vinculación al franquismo, es decir, al fascismo. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Ya tengo hasta las 9, ¿no? Pues voy a callar ya para que podamos tener un debate. Termino un poco la idea. Miren, la transición, saben ustedes, que se articula. La transición, tenemos que entender dos cosas. Una es lo que dice Sartorius y Alfaya, que dicen que Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en la calle. Entre el 74 y el 76 hay la máxima conflictividad laboral de la historia reciente de nuestro país. El franquismo, en sus estertores, no pudo controlar la conflictividad laboral. El Partido Comunista, desde el año 56, con la política de reconciliación nacional, cuando había planteado que tenía que terminar con la política de la huelga general revolucionaria y que prefirió infiltrarse en los sindicatos verticales e ir construyendo otras estrategias más amplias, de alguna manera olvidando, buscando la reconciliación, el Partido Comunista se hace muy fuerte y a través de las comisiones obreras va generando mucha influencia. Una altísima conflictividad. Por tanto, cuando Franco está muriendo, no había prácticamente posibilidades de mantener aquello. Pero claro, saben ustedes que hay un factor central que es el rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos es el señalado por Franco en el año 69 como su sucesor a título de rey. Y la misión del rey Juan Carlos va a ser mantener la estructura, mantener su puesto de trabajo como rey y mantener la estructura
política tal cual estaba diseñada de continuidad entre el franquismo y la democracia, ¿no? Claro, la conclusión de todo esto es que España se acostó franquista y se levantó demócrata. Y eso es lo que explica que tuviéramos catedráticos de universidad franquistas, que cuando yo hago una crítica me dicen, cuidado muchachito, por ahí vas por mal camino. Tenemos comisarios franquistas, tenemos periodistas franquistas, tenemos cúpula de la iglesia franquista, tenemos empresarios franquistas, tenemos jueces franquistas, tenemos incluso franquistas, ¿no? Claro, fíjense ustedes que encima legitimados como demócratas, ¿no? Claro, yo cuento en el libro que en esta construcción, fíjese, de la transición hay varias mentiras muy fuertes. Una de las mentiras, esas cosas que no vemos, es que Franco celebró el primer año de machaque a los rojos ateos, bolcheviques y masones, el segundo año de victoria, el tercero, el quinto, el décimo, el vigésimo, el 21º, y el año 25, en vez de celebrar el machacar a los rojos, se van a celebrar 25 años de paz, que es donde viene el Hospital de la Paz, la Estación de la Paz, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Claro, la trampa está en que se empieza a reconstruir, ya no es la España contra la anti-España, que era el discurso del franquismo, no era una España buena que había acabado con la cizaña que estaba emponzoñando a la buena España, no era un discurso de que hemos exterminado a la mala España, sino que el discurso pasa a ser, aquellos son los malos tiempos, estábamos locos, España estaba acostumbrada a pelearse, se hace toda una construcción basada en la literatura o en el arte de que había dos Españas enfrentadas condenadas a acabar una con la otra. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas ha del arte el corazón, hay un español que quiere vivir y a vivir empieza entre una España que muere y una España que bosteza, de Machado, o Larra cuando plantea en La noche de difuntos, mira una lápida y dice, aquí yace media España víctima de la otra media, o el duelo a garrotazos de Goya, donde parece que hay dos Españas enterradas a los pies, condenada a matarse una a la otra. Se empieza a construir, ya digo, el mito de las dos Españas que por fin lo hemos dejado atrás y ya la paz lo ha solventado. Y por tanto ya podemos olvidarnos del pasado, ¿no? Fíjese que ese discurso de las dos Españas no nos permite entender que hay una pequeñita España que siempre ha estado en uno de los bandos, que siempre ha tenido el poder, las armas, las relaciones, y que ha sido la que ha tenido la capacidad de juntar poderosamente a otro sector para enfrentar a la España que quería avanzar. Hay una frase de Ramón Carande, uno de nuestros historiadores más espectaculares, que le preguntan, resuma la historia de España en dos palabras, y dice, España, demasiados retrocesos. Fíjese que en este planteamiento la responsabilidad está, yo creo, sobre todo en la izquierda. Es el Partido Socialista el que es el que va a establecer la expresión garzonadas, por ejemplo, viene de María Teresa Fernández de la Vega, es decir, es el propio PSOE el que va a entregar a Garzón, víctima de haber querido destapar la red Gürtel y haber preguntado por los crímenes del fascismo. Es Bono, el ministro de Defensa, el que invita a desfilar en la Castellana, un 12 de octubre de 2004, a un tipo de la División Azul y a un tipo de las Brigadas Internacionales. Como si fuera lo mismo un tipo que vino a España a defender la República y un tipo que fue a Rusia a pelear con Hitler. ¿Pero estamos locos o qué? El PSOE es el que en su necesidad de buscar un acomodo en la política española renuncia en el año 78 al marxismo. El Partido Socialista es el que se niega en 14 años de gobierno a exhumar ni un solo asesinado. Pero cuidado, el Partido Comunista también es responsable. El Partido Comunista es responsable de, en el año 76, sacar a la gente de la calle. Miren ustedes en Egipto, cuando sale la gente de la Plaza Tahrir, regresan los militares. Y fue el Partido Comunista en el año 76 y en el año 77, con los pactos de la Moncloa, el que saca y desactiva la calle. Es el Partido Comunista, mi amigo, respetado, querido Marcelino Camacho, el que en la Cámara de Diputados, desde la tribuna del Congreso, dice, con la ley de amnistía, que era una ley de punto final para no poder perseguir a los sinvergüenzas que dieron un golpe de Estado y este país lo mantuvieron en una dictadura militar durante 40 años. La ley de amnistía, que era para ellos, aunque salieran algunos de los nuestros de la cárcel, de los nuestros, de los demócratas, la ley de amnistía, que era una ley de punto final,
le hace decir a Marcelino Camacho desde la tribuna del Congreso de los Diputados: y con esto quedan enterrados todos nuestros muertos. Y no era verdad. Nuestros muertos seguían todavía enterrados en zanjas y en cunetas, donde todavía están enterrados en zanjas y en cunetas. Por el Partido Comunista, en esas aras que tenía de reconstruir su propia credibilidad, de intentar en la lucha electoral, había recibido un golpe en la ley para la reforma política, necesitaba hacerse querer, necesitaba vencer 40 años de propaganda anticomunista, necesitaba vencer que un personaje nefasto para la izquierda de este país, como fue Santiago Carrillo, quería presentarse él, y como él se quería presentar, no se daba cuenta de que eso generaba un estigma que arrastraba a todo el Partido Comunista, porque era el único heredero todavía de la guerra civil que se estaba presentando, y por tanto eso iba a dificultar mucho las elecciones. En cambio, no se lo cuento, pero acaba de salir un libro recientemente que es la historia del PC en la transición, muy duro, de una persona ya de las nuevas generaciones, que claro, que hace una lectura muy, muy dura, y como Carrillo era un tipo tan arrogante que quería ser él o él, ¿no? Y por tanto, fíjense ustedes, necesitó hacer cosas excesivas. Aquí puse chistes de la época en este libro, y hay uno donde Carrillo está dando un meeting cuando lo legalizan, y dice Carrillo desde una tribuna: y sí a la monarquía, y sí a la bandera, y sí a la iglesia, y sí a las bases, y sí a la unidad de la patria. Y le grita uno desde el público: macho, deja algo para Fraga, ¿no? Es decir, que el Partido Comunista se vio en la necesidad de asumir casi cualquier cosa, renunciar a su ideología, renunciar a su pasado, renunciar al maquis, renunciar a la bandera tricolor, renunciar a casi todo para que lo quisieran, y al final no lo quisieron tampoco, ¿no? Es decir, que al final todo ese tipo de cesiones supuso una ruptura. Termino, porque esto es importante, fíjense, porque esto generó que la derecha pueda tener una línea de continuidad, como yo digo siempre en broma, desde Viriato y Don Pelayo hasta Dolores de Cospedal, ¿no? Es decir, hay una línea recta, sin ningún tipo de interrupción, donde ellos pueden reconstruir la historia, ¿no? Y Viriato era de ellos, y Don Pelayo era de ellos, y los primeros reyes castellanos eran de ellos, y el Cid Campeador era de ellos, y los Austrias, por supuesto, y los reyes católicos, y el brazo incorrupto de Santa Teresa, y claro, todo era de ellos, y Franco, y la democracia, y todos lo leen desde su prisma, ¿no? ¿Saben cuál es el problema? Que los huecos de la historia que hace la izquierda te los devuelve reinterpretados la derecha, como Octubre del 34, que en vez de presentarlo como una guerra contra los que querían tumbar los logros de la República en el año 34, cuando gana la CEDA, que dice que quiere traer a España lo que estaba haciendo Hitler en Alemania o Mussolini en Italia, y por eso ese levantamiento de los mineros, como nosotros hacemos un agujero, porque no, como hubo violencia, no lo reivindicamos como parte de nuestra trayectoria democrática, y nos lo devuelve la derecha, Jiménez Los Santos o César Vidal, diciendo que la guerra civil no empezó el 18 de julio del 36, sino que empezó en octubre del 34 en Asturias, y la empezaron los rojos de mierda, ¿no? Es decir, que ellos, al poder construir ese relato, al tener ellos ese discurso ininterrumpido, están muy fuertes, mientras que el discurso crítico parece que siempre está pidiendo perdón, ¿no? Ellos, fíjense ustedes, además, y con esto termino de verdad, ellos construyeron la idea del consenso. La idea del consenso es una gran mentira. La idea del consenso es que ellos dijeron: esto es lo que hay, lo aceptáis, lo teníais que aceptar sí o sí, y si alguien rompía, decías: estás rompiendo el consenso. De alguna manera, fíjense ustedes, convirtieron en sentido común que sus reglas del juego se convertían en las reglas del juego. La cuestión es que todos los consensos de la transición se han roto uno tras otro en los últimos 2-3 años. El consenso del franquismo, por ejemplo, era el consenso que decía Franco: haga usted como yo, no se meta en política, ¿no? Ese consenso de que la política es mala se ha roto. Y de repente hemos empezado a entender que tenemos que meternos en política. El 15M, el movimiento de los indignados, dice inicialmente que es apolítico, pero luego entienden que no es apolítico, que lo que es apartidista. Hay otro consenso de la transición que es: los políticos saben mejor que tú lo que te conviene. Ese consenso también lo hemos dinamitado. Y hoy señalamos a los políticos como responsables de lo que nos pasa. Por tanto, el consenso ese de la transición no funciona. El consenso también del desencanto, que es un consenso que se generó después de la transición, donde pensábamos que, coño, esto no era. Hay mucha gente que había pensado que con la muerte de Franco y el advenimiento de la democracia esto iba a ser otra cosa, se dio cuenta de que no, y por tanto tiró la toalla y se desencantó.
y en ese desencanto dejó de pelear. De repente hemos roto también con ese consenso sobre el desencanto y hemos empezado otra vez a tomar las calles y a reclamar cuestiones. El consenso sobre la monarquía, ¿no? En el libro yo cuento que el 23F lo organizó el rey Juan Carlos. Está ahí escrito tal cual y todavía no me han metido en la cárcel, por algo será, ¿no? Es decir, está ahí documentado como el 23F es un golpe de Estado que lo organiza inicialmente el rey Juan Carlos y su entorno, ¿no? Un rey Juan Carlos que inicialmente a quien nombra como su jefe de gobierno a Carlos Arias Navarro. Y cuando Carlos Arias Navarro no le funciona va a nombrar a Suárez. Él va tentando porque lo que le interesa es mantener su puesto de trabajo, porque es lo que ellos se dedican, a mantener su puesto de trabajo. Es la función principal, ¿no? de un rey y de un educado para rey. El consenso igualmente, fíjense ustedes, sobre Europa. Ese consenso de que todo lo que nos venía de Europa lo teníamos que asumir casi como paletos y catetos provincianos, porque como viene de Europa, y eso ya lo hemos roto. Que venga de Europa me da igual, que venga de Europa no lo acepto. Y finalmente, fíjense ustedes, hemos roto también el consenso sobre el propio consenso. Durante mucho tiempo este país es un país que interiorizó el miedo. En este país nos metieron el miedo. Yo siempre cuento que fui con Emilio Silva, el que fundó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Fui a Priaranza del Bierzo hace 12 años con él a buscar a su padre, ¿no? Y recuerdo que tardamos los días preguntando y al final un abuelo, sentados ahí en un pollo de una puerta, empezó a contarnos y a los 5 minutos sale su mujer: no hables con nadie, nos va a volver a pasar algo, no sabes quiénes son, no hables con nadie. La mujer en 2000 y mucho, ¿no? Fíjense ustedes cómo nos metieron el miedo en el cuerpo. Bueno, pues al final, fíjense ustedes, el miedo, el consenso sobre el miedo también lo hemos roto. Cuando de repente el 13M, un grupo de gente convoca delante de la sede del Partido Popular, en aquel pásalo, en aquel queremos saber la verdad antes de votar, cuando en jornada de reflexión nos reunimos delante de la sede del Partido Popular diciendo: no ha sido ETA, ha sido Al-Qaeda, eres un mentiroso, y estamos ahí sabiendo que es ilegal, sabiendo que nos van a golpear, ahí hay una generación ya que no está asumiendo el miedo. Y por tanto, fíjense ustedes, también el consenso sobre el miedo se ha roto. Por eso hablamos del fin del régimen, de la transición, que es el título, ¿no?, que habíamos planteado. Claro, queda la segunda parte, que es la reinvención de la democracia. Solo les planteo algo y lo dejo para su reflexión o si quieren para el debate. Maquiavelo dice que para que haya cambio social tienen que ocurrir 3 cosas: fortuna, virtud y necesidad. Fortuna, él dice que es un hombre, escribe en 1513, El Príncipe, es un hombre renacentista, no cree en la providencia, pero todavía la providencia la va a llamar él fortuna, una suerte de azar. Él dice que nadie puede prever, o como se dice ahora, prever, parece que cuanto más es le pones, ve más lejos, ¿no? Pero no, prevés, con una E basta. Dice que el río, tú no puedes prever que el río se desborde, el río se desborda y tú no puedes hacer nada para evitar que el río se desborde, ¿no? Eso él lo llama fortuna. Hoy nosotros llamaríamos a fortuna estructuras. Son las estructuras, son las cosas que son estructurales, ¿no? El segundo elemento que dice Maquiavelo, él lo llama virtud. Virtud, dice, el príncipe virtuoso es el que puede prever que el río puede desbordarse y entonces pone un dique y no puedes evitar que el río crezca, pero puedes evitar las consecuencias funestas para la ciudad. En nuestra lectura, virtud es el actor político. El tercer elemento, que la gente no lo suele reseñar, que plantea Maquiavelo, es necesidad. Y él dice que Ciro no hubiera podido rescatar a los persas si los persas no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados. Moisés no hubiera rescatado a los israelitas de Egipto si no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados. Necesidad es la consciencia de que necesitas algo. Por tanto, para que haya un cambio social necesitamos circunstancias objetivas, actores políticos y conciencia. Si uno mira a nuestro país, nos damos cuenta de que las circunstancias objetivas ya están ahí. 6 millones de parados, desahucios, un deterioro fortísimo de nuestro estado social, un incremento de las desigualdades, gente que se suicida, deterioro de la educación pública, deterioro de la sanidad. Fíjense que las desigualdades, les invito, llévense esto para su reflexión. Las desigualdades tienen algo detrás muy, muy poderoso. Y es que las desigualdades lo que van a plantear es que no todos vamos a tener la misma esperanza de vida. No es igual una persona que vive siempre con cierta comodidad, que puede vivir 80 años, que una persona que tiene una vida jodida, que igual su esperanza de vida es 65 años.
Es como si de repente a una parte de la población la pusiéramos delante de una pared y los disparáramos. Lo que pasa es que no los disparamos directamente, los disparamos indirectamente. Si la gente no tiene dinero para la sanidad, si la gente tiene angustias laborales, si la gente no tiene ocio, si la gente no tiene buena alimentación, al final eso se traduce en que tienes menos esperanza de vida, ¿no? Al final la seguridad social del futuro se van a beneficiar de ella solamente encima los que hayan tenido una estupenda vida, porque para el grueso de la población va a ser cierto también esa imagen del roto, donde ponía un asilo y un cartel a la entrada que decía sean breves. Fíjese, para terminar, las circunstancias objetivas las tenemos. Los actores políticos no los tenemos. Los actores políticos no los tenemos. Si uno compara la situación en Venezuela, allí hubo un desarrollo con un actor político muy poderoso, que era Chávez, que articuló a los diferentes actores políticos de ese país. En España no vamos a poder hacer nada similar, cada país tiene que encontrar su solución. Yo estoy convencido que en España tenemos como asignatura pendiente para la reinvención de la democracia, tenemos que inventarnos liderazgos en plural. Es decir, que la solución del cambio en España va a pasar por 100 liderazgos. Liderazgos que se van a parecer a Ada Colau, que se van a parecer a Alberto Garzón, que se van a parecer a determinadas personas que hay por ahí que tienen credibilidad, que tienen swing, que tienen conocimientos, que tienen ideas y que tienen la capacidad de articular a gente, ¿no? Yo creo que eso está surgiendo, pero todavía está pendiente. Y el tercer elemento es la conciencia de la gente, y ahí todavía creo que nos queda una enorme pelea. De nada nos sirve que de repente haya actores políticos que reciban el apoyo popular para regresar al pasado, porque al pasado ya no se puede regresar, como dice la Biblia, si miras hacia atrás te quedas convertido en estatua de sal. Si alguien piensa que vamos a regresar a ese momento donde Curro veraneaba en el Caribe, ese momento donde España parecía que éramos nuevos ricos, olvidémonos, porque la crisis integral del sistema nos obliga a repensar muchas cosas. Nos obliga a repensar muchas cosas. Nos obliga a ser muy corresponsables de la definición de lo que tenemos que hacer, ¿no? Por tanto, fíjense ustedes, me gustó mucho, me reuní con Syriza no hace mucho, y recuerdo que ellos tenían absoluta certeza en un planteamiento. Ellos le decían a la gente, si me vas a votar a mí, porque ya no te hace las funciones que tú deseas, el Partido Socialista o los conservadores, no me votes. Syriza es el grupo el grupo griego, ¿no?, de la izquierda griega, que está en torno al 30% de los votos, que ha hecho una amalgama, ¿no?, de la vieja izquierda. El Partido Comunista griego no está, se ha quedado fuera, pero ha aglutinado al resto de la izquierda con posibilidades de gobernar, ¿no? Una izquierda más nueva, más fresca, más flexible, ¿no? Entonces, pero Syriza no pasa del 30% de los votos, tampoco la dejan, ¿no? Porque en nuestras democracias, cuando aquí podemos votar entre Coca-Cola y Pepsi-Cola, y ahí no hay problema. Cuando de repente hay una alternativa, te colocan a Papademos o te colocan a Monti, o en Syriza va a ganar Syriza y dicen, cuidado que esto es la ruina, no puede ser, ¿no? Cuando uno ve en Venezuela que hay dos modelos radicalmente confrontados, un modelo neoliberal y un modelo socialista. Aquí eso no se nos permite. Si aquí hubiera la posibilidad de que ganase un modelo socialista, Dios, ¿qué pasaría, no? Entonces les decía que en el ámbito de la conciencia me gustó mucho que Syriza le dice a los votantes, oye, no me votéis para que os dé lo que os daban los otros. Votadme si estáis dispuestos a que nos reinventemos otra cosa diferente, ¿no? La conclusión, fíjense ustedes, es que las circunstancias objetivas van a seguir estropeándose. Todo apunta a que siempre el sistema capitalista se ajusta por el eslabón más débil. Y el eslabón más débil ahora está siendo el sur de Europa. Somos más débiles que América Latina, somos más débiles, por supuesto, que otras zonas de Europa, y por tanto se va a ajustar aquí. Y la tasa de ganancia la va a reconstruir aquí. Están viniendo aquí otra vez a reconstruir la tasa de ganancia porque ya no se pueden ir a otros lados. No se pueden ir a China, a Rusia o a América Latina. En segundo lugar, tenemos que preguntarnos por los actores. Y ahí tenemos una discusión muy complicada entre las viejas izquierdas, las nuevas, los nuevos grupos, la fragmentación, las dificultades para la unidad. Eso es una de las discusiones abiertas que tenemos que, discutirlas y ver cómo vamos intentando de esa discusión ir posicionando liderazgos capaces de reducir incertidumbre. Y esta es una expresión que me gustaría que la recordaran ustedes. El líder te rebaja incertidumbre. El líder no es que te solvente todos los problemas, sino que el líder lo que te hace es rebajarte la incertidumbre para que tú confíes en esa persona. Porque si no es imposible, un país con 40 millones es imposible de articularlo, aunque fuéramos 10 millones, ¿no? Los liderazgos son necesarios.
son necesarios. Lo que no implica que hagan falta liderazgos tradicionales, donde con el centralismo democrático de que la información sube de abajo arriba y de arriba te dan órdenes. No, eso ya no funciona. Una cosa que ha enseñado el 15M es que la democracia representativa tiene que acompañarse también de democracia participativa. Si no, no va a funcionar. Y el tercer elemento es un elemento de conciencia. Y tenemos que preguntarnos cada uno, y por eso este seminario es tan importante, cómo de cada una de estas reuniones igual salen 5 o 6 personas preguntándose cosas. Decía Antoine de Saint-Exupéry que si quieres navegar, no empieces cortando árboles, serrando tablas, clavando clavos y trenzando velas. No, si quieres navegar, siembra a los hombres y mujeres anhelo de mar. Y ojalá yo haya sembrado en ustedes esta tarde un poquito de anhelo de mar. Gracias.